conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Muy buenas tardes, amadísimo reflejo, escuchante y ¿cómo sería la otra palabra? Escuchante E interesante. E interesante, que no tiene nada que ver, pero bueno, no importa. Estamos aquí en Desde la Luz de tu Conciencia, Somos Live. Hace ratito decía yo, de México para el mundo. Muy contentos de estar contigo en este 10 de diciembre, ya a un pasito de Año Nuevo. Pero yo todavía no siento que vaya a ser Navidad. ¿No? No, ni que vaya a ser Año Nuevo, ni nada de eso. Yo sigo con lo que sigue, ya está. Y bueno, ya está conmigo Víctor Barreda, mi amadísimo reflejo. Hola. Y bueno, ¿hoy qué? Pues hoy vamos a hablar de un tema sasaz. Sí, pero vamos a informarles que el tema de hoy cambió por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Ah, sí, pero no pasa nada. Bueno, nada más como boletín informativo, y vamos a hablar acerca de un tema muy importante que son los valores. Así es. Es un tema sasazo porque los valores es algo que rige la vida del ser humano y que hoy en día, pues muy bien, vale el esfuerzo revisar esa escala famosa de valores. Y sí, y los valores que vienen de las creencias determinan también los hábitos, los comportamientos, los resultados. Los valores implican o están implicados en la vida, absolutamente en la vida del ser humano, porque eso es lo que determina, sí, lo que pienso, lo que siento y lo que hago también. Tenía yo mi maestro de grafología que decía, es el feacere, el hacer. Uh-huh. Detrás de todo acto hay valores, ¿sí? Porque finalmente los pensamientos nos llevan a acciones. Y los pensamientos son creencias. Yo creo que tú tienes muy claro ese tema de cómo va la escalerita de primero pienso, luego existo. Ajá, ¿verdad? Sí, primero vienen las creencias y eso es lo que determina mi forma de pensar, por lo tanto de sentir, de las decisiones o las elecciones que tomo, lo que hago y qué resultado tengo. Y si no me gusta el resultado, me regreso al origen para hacer un cambio. ¿Qué creencia es esa que está impidiendo que yo tenga el resultado que deseo? Y bueno, y los valores están metidos, por supuesto, ahí. Pues mira, para irnos introduciendo al tema, bueno, soy Víctor Barreda, aquí conduciendo junto con Reina Amaya esta maravillosa idea de llegar a ustedes. Yo pensé que ibas a decir que la maravillosa bueno, la maravillosa Reina, pero la maravillosa idea de llegar a ustedes a través de la internet. Viene especialmente desatada hoy Reina, pero bueno, les quiero platicar de la idea de haberlo nombrado yo como la escala de valores, que es, digamos, el cliché de mencionar el tema, ¿sí? Como las notas musicales. La escala de valores tiene mucho que ver con la manera en que vemos el mundo y la manera en que aprendimos. Los valores es algo que se aprende también y algo que se desaprende también. Sí. Yo digo que de pequeños nos inculcan, que es una palabra que no me gusta mucho, pero sí, bueno, ya la busqué en el diccionario. Yo sentía como inculcar como adoctrinar o amaestrar o algo así, sin embargo es enseñar, está bien, lo dejo ahí. De pequeños nos enseñan ciertos valores socialmente y familiarmente aceptados. Si los valores son algo aprendido como las tablas de multiplicar, no funciona, no. Víctor. Es justo que después de que sí, yo tengo ese aprendizaje de pequeña, pero ahora, ¿cuáles son los valores que realmente rigen mi vida? Los que yo elijo. ¿Cuál es esa escala de valores de la que tú estás hablando? ¿Y cómo lo compruebo? Porque no solamente digo, para mí el respeto es un valor muy importante, y empiezo por no respetarme yo, ni respetarte a ti, ni respetar mi entorno, y eso quiere decir que es un valor recitado solamente, no es un valor vivido ni vivido. No. Bueno, para irnos metiendo más al tema, los valores es, digamos,
una explicación de la vida donde nosotros la vamos experimentando de acuerdo a ciertos valores. Por ponerte un ejemplo, seguridad. El valor de seguridad, en algún momento de tu vida tú escuchaste por primera vez esa palabra, o sea, tú no conocías la palabra seguridad. No. Y hubo un momento en tu vida cuando tenías por ahí 2, 3 años y empezabas a tener conciencia, donde entendiste el concepto de la palabra seguridad. Pero la palabra seguridad no nada más es una palabra, es un valor. Claro. Y entonces ahí adquiriste el conocimiento en vida propia de lo que es la seguridad. No sé, te quiero poner un ejemplo. A lo mejor estabas esperando, no sé, en la ventana que llegara tu mamá a recogerte, y en eso llega otra señora que se parecía y te decía que ya se fueran, y tú dijiste, no, esa no es mi mamá. No. Entonces te sentiste seguro detrás del cristal y entendiste que la seguridad era importante, ¿sí? Claro. Porque esa señora no era tu mamá, y aunque te decía que te fueras, tú algo te decía que la seguridad estaba detrás de ese cristal. Te estoy poniendo un ejemplo muy burdo porque son una serie de experiencias las que van explicando, pero esa primera vivencia con respecto a un valor, por ejemplo el de seguridad, donde por primera vez anotas en tu libro de la vida lo que significa para ti y lo importante que para ti es la seguridad, empieza a tener, valga la redundancia, un valor, el valor del valor. Sí, bueno, yo podría confesar públicamente que el valor de la seguridad para mí es algo muy relativo, porque a mí me gusta cruzar las calles justo cuando vienen los coches. Uh-huh. Claro, calculo, una vez no calculé bien, y bueno, pero eso fue hace muchos años. Ahora veo que vienen los coches y yo digo, oh sí me da tiempo de pasar, y paso. Y en tanatología eso se llama conductas parasuicidas. Que no es que la persona quiera suicidarse, sino que tiene una conducta que podría eventualmente llevarla a un suceso como ese. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo, sí, empezamos a darnos cuenta de la importancia de los valores a través de tener una experiencia. Una experiencia. Yo quiero dar una definición rápida y fácil de qué cosa es un valor. Un valor es una creencia valiosa para mí. Eso es muy simple. Un valor es una creencia valiosa para mí. Muy, muy fácil de asimilar. Claro. Y esa parte es la que yo quiero oír. Al encontrar ese valor de la seguridad, tú lo colocas dentro de tu mente, de alguna manera, en algún lugar, y le vas dando prioridad. Por eso se llama la escala de valores. Es tu propia escala de valores. En el ejemplo de lo de las tablas de multiplicar recitadas como... De memoria. Iba a decir como perico, pero los pericos no saben las tablas de multiplicar. Podría aprender un perico las tablas de multiplicar porque aprenden muchas cosas, pero no habría un razonamiento. ¿Qué es eso? El valor es mover del lugar todos los resultados de las tablas de multiplicar, por decirte de alguna forma, y no recitarlas así en el orden en que fueron aprendidas. Eso es la escala de valores. Por poner otro ejemplo, para irnos metiendo más al tema, otro valor, ¿cuál te gusta mencionar? Bueno, de mis preferidos es la responsabilidad, y me parece que podría ser, yo he estado pensando en estos días si la responsabilidad podría ser el valor madre. Pues yo creo que sí tiene mucho de madre, y si no, de nodriza, La responsabilidad, que es la habilidad de responder, es un valor que también aprendimos, que también aprendiste. Sí, de una forma diferente a como yo lo vivo. A ver, platícanos. La responsabilidad, que es esa habilidad de responderme. Uh-huh. Exactamente. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de que todos los seres humanos estamos buscando bienestar, y que yo soy la responsable universal de mi bienestar o mi malestar también. Desde esa responsabilidad de mí misma, yo me comprometo con lo que sea que sea. No es el compromiso que está ligado tradicionalmente a compromiso o obligación, sino es un compromiso real que yo estoy dispuesta a cumplir porque estoy comprometida desde esa responsabilidad de mí misma, de mi bienestar, de mi seguridad, de mi... se me fue la palabra, de mi integridad. Y desde ahí cumplo con eso que yo estoy eligiendo para comprometerme.
Okay. Se piensa que la responsabilidad tiene que ver con llegar todos los días a la oficina a una hora determinada, con pagar los impuestos, con los adolescentes con arreglar su recámara, estudiar, etcétera. Sin embargo, ahí todo eso tiene un tinte de obligación. La responsabilidad, cuando yo tomo como punto de partida la responsabilidad de mí misma, cambia radicalmente porque estoy comprometida con eso, porque es mi responsabilidad estar en bienestar y eso me produce a mí bienestar. Sí, la responsabilidad siempre va al nivel de comprometerse con uno mismo. Y luego si nos da tiempo voy a platicarles la diferencia entre involucrarse y comprometerse. Con el asunto del huevo y la gallina. El huevo, los huevos con jamón. Luego se los platico, ya se lo sabe Reina. Ese valor de la responsabilidad también en alguna etapa de tu vida por primera vez lo escuchaste mencionar. Sí, cuando los papás te dijeron, es tu responsabilidad arreglar tu recámara y estudiar. Y entendiste mal el concepto, porque ahí era la obligación de ayudarlos a ellos. Exacto. Y para poder tener un lugar dentro de la casa. Claro. En orden, ¿sí? Y si no te explicaron ese valor, lo pudiste haber aprendido en la escuela, con tus compañeritos de kinder. Lo que quiero decir es que, mira, no llegaste a la primaria o a la secundaria sin haber aprendido la escala de valores. No sobrevives. O sea, es algo que desde que naces, claro, cuando te relacionas con el entorno, comienzas a valorar. Por eso se llaman valores. ¿Sí? Empiezas a sondear, los empiezas a sopesar y te das cuenta que hay niños más egoístas, niños más compartidos, niños más alegres, niños menos fijados, o sea, todo eso va poniendo como en, ¿cómo se dice?, en una balanza tu escala de valores. Pero hablando del ejemplo de responsabilidad, es un tema sasazo porque Reina le llamaba el valor madre, ¿sí? Sí. Yo pienso que el valor madre, sí, que suena feo, sí, es el amor. Es el amor. Bueno, es que es el amor es todo lo que es. Sí, eso ya está ahí, por supuesto. Pero entiendo el por qué dice Reina que la responsabilidad viene siendo el valor nodriza, el valor madre en ese sentido. Ahora, si el bienestar es lo que todos los seres buscamos, lo único que puede hacer que encontremos ese bienestar es el amor, justamente. Por eso es el valor más importante que está implícito en todo. La responsabilidad es amor hacia mí, la habilidad de responderme es amor hacia mí, el respeto, que para mí, me estoy adelantando un poco y regresamos a esto, que podría ser el siguiente valor, el respeto también es parte del amor hacia adentro y hacia afuera. Además, porque yo sigo insistiendo, somos seres de luz y amor. Cuando alguien dice, es que no es el tema del programa, sin embargo tiene que ver, cuando alguien dice, es que esa persona no se ama a sí misma, lo que sucede es que está olvidando realmente quién es. Pero bueno, ya, regresemos acá. Eso será tema de otro Nos estamos programa. yendo de vacaciones. Esto me hace recordar la historia esa bellísima de que los valores, detrás de los valores están los sentimientos. O sea, que era lo que estábamos tratando de introducir el tema. Esos sentimientos que son naturales, no hay sentimientos buenos ni sentimientos malos. Claro. No Ahora, existen. ¿sentimientos o emociones estás diciendo? Emociones. Las emociones, bueno, es que las emociones están hechas de sentimientos. Otra vez es como quien fue el huevo de la gallina, los sentimientos están hechos de emociones. Lo primero que surge, quizás, a ver qué piensas tú, la idea. Es la idea. Primero es la idea. Obvie la parte de la idea. Pero lo primero que surge, claro, porque del pensamiento se deriva la emoción. Viene una emoción y la emoción puede provocar un sentimiento o no. La de emoción, placer o de no placer. Pero voy a poner un ejemplo concreto a reserva de que tú me digas o si no me parece bien o si me parece bien. Conozco a un chico y lo primero que siento es una emoción. Sí. La emoción de sí, gusta o no gusta, sí, quiero todo más saliva, etcétera. Y luego ya puede ser que surja un sentimiento entre él y yo, o que se quede en la emoción inicial, que puede ser llamada enamoramiento, esa emoción, porque enamoramiento es una emoción, me parece a mí, y el amor es un sentimiento. Ahí haría yo la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, así es. Es que surgen a veces como compitiendo uno con el otro, pero surgen y los puedes identificar.
en cuanto a lo que es una idea que te enfrentas al chico y lo ves y sientes algo, y después viene un sentimiento que te lleva a una creencia que tiene que ver mucho con tu pasado. Es que ahí se presentan, las creencias vienen de ideas que se repiten y que van en automático. Por eso es bien importante que podamos identificar qué es lo que creemos, que pensamos con respecto a ciertas cosas, porque todo el tiempo estamos cambiando. Lo que no cambia es nuestra escala de valores. Yo aquí podría decir, por ejemplo, para mí en la actualidad la puntualidad es un valor que no tenía yo cuando trabajaba en oficina. Por eso fue que me atropellaron, no porque yo quisiera cruzar la calle cuando venía el coche, sino porque siempre se me hacía tarde, porque no me gustaba ir a trabajar al lugar donde iba. La puntualidad no era un valor. Siempre tuve buenos jefes en ese aspecto que jamás me pusieron un tache. Y la puntualidad se convirtió en un valor para mí cuando ya empecé a trabajar por mi cuenta. Entonces no estaba dentro de mi escala de valores. Era una idea que, sí, la puntualidad es algo importante en la vida. ¡Fum! Y las ideas para sobrevivir hasta la prepa y todo eso sin la puntualidad. Pues llegaba tarde, no sé si a la escuela, ya no me acuerdo, porque eso sí ya hace muchísimo. Era un valor que estaba abajo. Pero estaba muy, muy abajo. Muy abajo. Para ir a trabajar, que se supone que era algo importante para mí en 8 años trabajando en oficina, y siempre llegué tarde, siempre llegué tarde. Y por eso fue que tuve este pequeño incidente que me llevó a estar de vacaciones 3 días. En este ejemplo que Reina nos está dando, ella toma ese valor, que es la puntualidad, y a cierta edad de su vida lo coloca en su prioridad de escala de valores. ¿Sí? Es lo que estoy tratando de inducir el tema. Cómo esa escala de valores tú la vas ajustando y vas colocando. Ya una vez dicho esto, porque es un tema, es sencillo, pero al mismo tiempo también es complejo el entenderlo, y sería maravilloso escuchar sus opiniones, porque acuérdense, aquí nadie tiene la verdad, y la idea es llegar a algo que se comprenda y que pueda ser explicado de forma sencilla. En cuanto a lo que yo quiero decirte, yo tengo un pequeño ejercicio que hago mucho con mis clientes, con mis coaches, cuando estamos atendiendo el tema de valores, porque como cada uno de nosotros tenemos esa escala, yo les explico, mira, esto es como, por ejemplo, hoy en las empresas se toca mucho el tema de misión y visión. Misión, visión y valores, sí. Misión, visión y valores, pero ahorita ya está más de moda nada más visión, ¿sí? Ya se quitó misión y se quitó valores. Pero en la visión, lo que hace que las personas se levanten cada día y vayan a su trabajo o hagan tal labor, si son emprendedores como Reina, es su visión de la vida, es lo que te hace levantarte cada día. Y ahí están entretejidos tu misión y tu escala de valores. Entonces, lo que yo hago, y te voy a sugerir a ti que nos estás escuchando, es que pienses en alguien que admiras. No sé, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de colegas, de gente que te rodea, y observes así en tu mente qué es lo que te gusta de esa persona. Sí, o puede ser también un personaje. Sí, un personaje. Yo diría también. Nelson Mandela. Sí, haz de cuenta, puedes escoger un personaje de la historia y irte a lo grande, Mira a quién se agarró Reina, ¿no? Yo me agarro a Jesucristo, a ver. Bueno, no, ni hablar, yo no compito. No compite. No, pero hablando de personas admirables, ¿qué es lo que ves en ellas? Sí, esa es lo que nos va a dar el pie puntilla para nuestros valores. Eso que yo admiro en eso que veo, en ese mi reflejo, es lo que yo deseo para mí. Y lo que de alguna forma ya está en mí. Ya está en mí. Porque yo no puedo ver en otro lo que no conozco. Y la única forma de conocer es aquí. Yo no puedo conocer allá afuera. Si toco otro punto, cuando una persona dice que otra es envidiosa, es porque alguna vez ha sentido envidia. Porque si yo no supiera, nunca lo hubiese sentido, yo veo una persona que tiene un comportamiento de ese tipo, porque es un comportamiento, y yo diría, ay, qué raro se comporta esta persona, yo no sé qué cosa es lo que está haciendo. Puedo identificarlo cuando resulta que yo ya he sentido eso. De otra manera no, y lo mismo va hacia el otro lado. Yo no puedo admirar en otra persona algo que yo no conozco. Insisto, la única forma en que puedo conocer lo que sea es aquí.
Y esto que dice Reina me sirve para entender que existe el reflejo contrario del valor, ¿sí? La idea es eso que yo admiro y que deseo, como la verdad, existe la mentira, los opuestos. Claro. ¿Sí? Los opuestos, yo tengo comprobadísimo ese experimento, son complementarios, porque no puede existir la verdad si no existe la mentira, no puede existir la luz si no existe la oscuridad. Ajá. Entonces, en los valores también está le podríamos llamar el antivalor, o la parte opuesta al valor, que es lo que está identificando Reina. O sea, esto que siento extraño con respecto a esta persona es envidia. O sea, por identificar ese ejemplo, esa envidia, en realidad, ¿qué está atacando? Y eso es lo que yo quiero que identifiquemos de lo que estamos conversando, porque eso es lo que nos va a ayudar a ubicar nuestra escala de valores. Cuando alguna actitud externa, por decirlo de esa manera, me afecta, eso le está pegando a mi escala de valores, ¿sí? En este caso, la envidia, ¿a qué le pega? ¿A cuál de mis escalas? Si en mi escala de valores, ¿tú qué crees que le está pegando la envidia? ¿A qué valor? Aquí sería cuestión también de marcar otra cosa. Una cosa es que yo pueda identificar, que seas consciente. Esta persona tiene comportamientos de envidia. Ajá. Y la otra es que no. Y otra es que yo me enganche también y que diga, no, es que qué barbaridad, es una envidiosa. Y te yo, insisto, son comportamientos. Y ahí viene esta parte de que qué cosa es lo que me está reflejando a mí. ¿A qué le pega? ¿A qué le está dando? ¿A qué parte? Y yo digo esto, ¿a qué parte de mí la está llevando a engancharse Así con es. eso? Porque yo puedo decir, no, es que yo en estos momentos, al contrario, soy una persona muy caritativa, soy muy dadora, entonces no es eso. Pero ¿qué parte de mí es la que tiene esa como pizquita de envidia? Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a un corte, y regresamos y seguimos platicando acerca de este tema para irnos de corridito. Correcto. Y bueno, regresamos en un instante más. Muchas gracias por estar aquí. Mándanos tus comentarios, háblanos por teléfono. No sé cuál sea el número, pero ahorita te lo decimos. Gracias. Aquí está anotado. Ay, lo siento, No, hombre, no te apures, yo tampoco te vi. Chao. Sabes bien que una mirada es suficiente para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser. Para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser. Deja ya de tratar de ocultarlo. Esa sonrisa tuya me lo ha dicho todo, todo. Aire que fluye, transparente ser. Y
dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. Por voluntad, es cierto que entenderlo cuesta, pero hay que intentar compartir tronos y tal vez algo más. No venimos a un bello mundo a limitarnos. Enciendo al cardiovascular sin entender, voltear y verme en tu rostro a mí mismo. Perdón por no ser solo un espejismo, y nunca fue mi intención, siendo formales y el frío por error me hace prometer a la libreta los detalles simples con Fly With Me. Pienso, escribo y vivo en esto, por si fuera poco un beso, por si fuera mucho el resto. Y transparente ser, maridaje en mi lenguaje, pronunciarte un vuelve pronto, no te vayas, un paisaje, un algo que aligere el viaje y no puedas perder, de esos que puedas llevarte por si de amor es placer. Si te acercas y si me acerco, te hablaría de cerca lo que el micro me permita. y si te acercas y si me acerco, te hablaría de cerca, más cerca de y cerquita. si te acercas y si me acerco, Te hablaría de cerca lo que el micro me y permita. si te acercas, Más cerca de cerquita. si te acercas y me acerco a ti un poquito más, y si vienes a mi ladito un poquitito más, tal como somos, así sin máscaras, tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer, no creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. Y si te acercas y me acerco a ti un poquito más, y si vienes a mi ladito un poquitito más, tal como somos, así sin máscaras, tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer, no creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. Ya estamos de regreso y estamos muy contentos porque llegó nuestra maravillosa invitada. Y bueno, y vamos a seguir hablando de valores y vamos a platicar acerca del tema tan interesante del que ella nos va, valga la redundancia, a hablar hoy. Así es que, Víctor, tú la presentas, por favor. Bueno, hay personas que no requieren presentarse, pero siguiendo a nuestro auditorio que nos ve en este momento y que nos va a ver en el ciberespacio a lo largo del tiempo, está con nosotros una querida amiga. Lo digo de esa manera porque yo realmente la conocí este año, pero había escuchado muchísimo hablar de su padre y bueno, para mí es un honor presentarles. Ella se va a presentar, pero les quiero decir que está con nosotros Liz Rincón Gallardo y vamos a seguir hablando de los valores y de los temas que ella está manejando, porque tiene dos temas muy importantes que vamos a abordar en este programa. Bienvenida, Lidice, pues preséntate con nuestros cibernautas. Muchas gracias, Reina. Gracias. Víctor, gracias por el espacio. Como siempre, se agradece estos espacios porque nos dan la oportunidad de hablar de lo que nos interesa, y no solo de lo que nos interesa, en mi caso, pues de lo que lucho toda la vida, ¿verdad? Bueno, pues yo soy Lidice Rincón Gallardo, como lo dice Víctor, y pues he dedicado toda mi vida a la lucha social
a la defensa de los derechos humanos. Me he enfocado mucho en el grupo de las personas con discapacidad, pues a defender, a promover sus derechos y bueno, toda mi vida he estado vinculada a todo lo que quiere o tiene que ver con la igualdad, la no discriminación. Presido la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. Ahora encabezo también un movimiento, el Movimiento 312, que también tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, como podrán ver, el tema del día de hoy va a ser la inclusión. Y cuando estábamos fuera del aire, que llegó Lídice, nos dice, bueno, tiene mucho que ver con los valores. ¿Tú qué nos puedes decir con respecto? Porque tú viviste rodeada de muchos valores. Vi un video donde tu madre presenta lo que es la vida de tu padre. Platícales un poquito, empecemos por ahí, ¿te parece? Ya que viviste con este personaje de la historia de México, platícales a nuestro auditorio. Luego no hay información del tema. Diles quién fue Gilberto Rincón Gallardo y por qué es tan importante el tema de valores para un personaje como lo fue tu padre. Bueno, Gilberto Rincón Gallardo, además de haber sido mi padre, mi maestro, mi guía, mi jefe, porque también trabajaba con él, aunque nunca nos vimos así, pues en efecto fue un luchador social, estuvo 32 veces preso, la última ya más larga, 3 años y medio. Fue una de las personas que yo considero los pilares de la construcción de la democracia en este país. Fue, como lo dijo Don McKay, el padre de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues ha sido un personaje en la historia de este país que yo espero que no se olvide y que sigamos promoviendo no solamente su figura, sino también su trayectoria y su legado, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene que ver mucho con los valores. Uh-huh. Definitivamente tiene que ver con los valores porque, como bien él nos enseñó y como él se condujo toda su vida, pues el valor del respeto, el valor de la tolerancia, el valor de la generosidad, tiene mucho que ver porque es ahí donde encontramos la inclusión. Que también es un valor muy importante. Por supuesto. Claro. Y es ahí donde podemos dar cabida a la gran diversidad que tenemos, no solamente refiriéndonos al ámbito de las sexualidades, sino también a la cultura, ¿no? La gran diversidad cultural. Tenemos una grandísima gama de etnias en nuestro país. Tenemos el colectivo que todavía no ha sido al 100% reconocido, pero pues ahí vamos, de la población afromexicana, que sí existe, que sí hay, y es una población amplia en todo el país. Entonces, tan ignorada, ¿verdad? En la historia de México fue borrada esa y somos tan ellos. Así es, pero lo más grave de todo es que no solamente ha sido invisibilizada de manera social, ¿no? Pero eso fue responsabilidad de los escribas de los libros. ¿De dónde vino ignorar esa raíz tan de México? Una sociedad no solamente excluyente, sino también clasista, ¿no? Porque al final de cuentas, uh-huh, la historia la cuentan siempre los vencedores, ¿no? Claro, y a su manera. Y a su manera, exactamente. Entonces, cuando primero hablas cuando en su inicio hablábamos de discriminación, te decían, pero ¿por qué discriminación si en México no hay negros? No hay negros. Error. Sí. Error. Y segundo, sí hay, pero además es una cultura, exacto, ya es una cultura que ha permeado nuestra cultura, pues, que viene de aquellos que emigraron de África y que ya se quedaron aquí, y además es una cultura divina, preciosa. Yo tuve la suerte de dar una conferencia ante mujeres indígenas, mestizas y afromexicanas en las costas de Oaxaca. Y es maravilloso porque me di cuenta la gran diferencia que existe entre una cultura y otra, ¿no? Y además es triste porque deberíamos estar orgullosos de nuestra propia gente, ¿no? Y ver qué bello es, claro, portar las vestimentas, los adornos, las mujeres afromexicanas
híjole, tienen pues esa salamería, ¿no? Y esa alegría y que caracteriza a las culturas africanas, ¿no? Uh-huh. Bailan, se mueven, son extrovertidas, como tal han defendido y se han continuado con esa cultura, ¿no? Entonces yo no veo por qué avergonzarnos, por qué no verlas o verlos, uh-huh. No veo por qué invisibilizar tanto en nuestras raíces, porque son nuestras raíces, y no veo por qué, hablando otra vez de estos valores, no podemos ser capaces en un valor de generosidad y de tolerancia y de respeto, reconocer que parte de nuestra cultura tiene que ver con todos los colectivos, ¿no? Todos, claro. Una gran diversidad de colectivos, ¿no? Y yo me atrevo a decir que es ignorancia. Sí, en muchas ocasiones es ignorancia, en otras yo creo que no. Creo que el esclavismo es una sociedad que excluye ya per se, ¿no? Y bueno, yo me refiero a ignorancia como esa ignorancia interior de no darse cuenta del valor que tiene alguien más, que no importa qué tono de piel tenga, qué color de piel. Entonces es una ignorancia que va más allá de la falta de información, sino es una ignorancia interior de no reconocerse y reconocer al otro. Así es. Es que no podemos amar lo que no conocemos, y finalmente esa es la ignorancia, ¿no? El ignorar algo nos ha llevado a tener una equivocada percepción de todo esto de lo que estamos hablando. Quiero rescatar algo que dijiste, lo dijiste repetidas veces y me encanta, tomar el valor del respeto. El respeto, cuando lo aprendimos, cuando en nuestro diccionario de la vida, porque estábamos hablando antes de que llegaras, que en algún momento de la vida, cuando eras niño y estabas pequeñito y estabas aprendiendo a hablar, empezaron a aparecer las palabras que son valores. Por ejemplo, el respeto. Lo mencionaste como parte medular de la educación que tu padre te dio, y lo has estado mencionando en lo que has estado platicando. El respeto como valor también llegó en algún momento dado a tu vida y entendiste por primera vez qué era el respeto. Cuando estábamos hablando de que si la responsabilidad era un valor madre o si el amor, y llegamos a la conclusión de que el amor es el valor de valores, finalmente el respeto, que ahorita que lo mencionas tú y sumándolo a este tejido, qué importante es aprender a respetar. Y respetarme. Claro. Para poder respetar a los demás. Si yo no me respeto a mí, obviamente no te voy a respetar. Los valores son así siempre, va contigo siempre. Eso que decías al inicio del programa, es la responsabilidad de responderme. Así es. Para después. La capacidad, por ahí le decían el divino verbo a aquel hombre, ¿no? El divino verbo era en acción. El divino verbo tenía que ver con la manera en que hacía las cosas, pero hacia ti, y así se proyectaba hacia los demás. Los valores son esa manera en que yo percibo, porque estábamos hablando de nuestra escala de valores y cómo se puede ir formando. Le pedimos al auditorio que para un próximo programa hicieran una lista de algo que admiran en una persona. Y bueno, y en eso apareces tú a hablarnos de Gilberto Rincón Gallardo. Y yo, por ejemplo, en la cuestión política, yo no puedo decir que soy apolítico, porque soy bastante político. Lo que sí soy como apartidista, pero recuerdo muy bien la trayectoria de tu padre. Yo nunca me imaginé que de una forma tan casual en aquella tarde nos íbamos a conocer, y de veras tu padre me infunde un gran respeto, ¿sí? Y admiración por lo que hizo, pero aparte que tú sigas con esa labor, porque me encantaría ir metiéndonos al tema también de que nos platiques un poco qué es eso, porque yo cuando escuché en todos los medios, ustedes deben de estar escuchando en estos días, lo ponen en la televisión, lo ponen en el radio, hay carteles. Está convocando la Cámara de Diputados a otorgar en general por medio de la Cámara de Diputados. Yo creo que ahorita que lo estás escuchando, tú que nos estás viendo, dices, sí es cierto, ya escuché algo. ¿Por qué no nos platicas un poco de qué es eso? ¿Cómo surgió esta presea? Y que bueno, tenemos 2 temas íconos que platicar contigo, pero sí platícales de esta presea, de lo que es la distinción y qué se busca con distinguir a alguien con esta medalla. ¿Es medalla? Es medalla, sí. Yo me voy, como soy un poquito irreverente, me voy a regresar un poquito,
porque me parece importantísimo lo que decía Reina, que me comentaste, que es el valor de valores es el amor. Y así es. Sí. Y coincido absolutamente porque tiene que ver con esto que hizo mi padre durante toda su vida. Él era de formación jesuita, vamos a partir de ahí. Terminó siendo ateo, pero era de formación jesuita. Yo siempre he dicho pues que toda su vida la llevó como jesuita, toda, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con el amor al otro y a la otra, ¿no? Claro. Y justamente esta presea, esta medalla, tiene que ver no solamente con reconocer a un hombre que dedicó su vida a México y que trascendió, porque finalmente la convención pues es internacional, ¿no? Pero tiene que ver también con este cambio de paradigma que él logró y que mucha gente logró, porque finalmente muchos colectivos que se han dedicado también a luchar por los derechos de las personas con discapacidad lograron este cambio de paradigma, es decir, por fin, ¿no? Se empezó a ver a las personas con discapacidad no como objetos de asistencialismo, sino como sujetos de derecho. Y eso es importantísimo porque es justo con la convención donde, digamos, por decirlo de alguna forma, se oficializa ese cambio de paradigma, ¿no? Y donde se reconoce incluso en el artículo 1 de la propia convención, dicen, ¿no?, que es para que ellas y ellos gocen justamente todos los derechos fundamentales y libertades que tiene cualquier persona. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues esta medalla tiene que ver con esto, tiene que ver con el reconocimiento de la lucha que él hizo, en tanto que lleva su nombre, pero a final de cuentas es una medalla a quienes pues han seguido luchando por esos derechos que aún no son reconocidos por muchas y por muchos, ¿no? Todavía seguimos en esta batalla y por el reconocimiento de los derechos, y como él bien lo dijo, ¿no? Porque yo recuerdo perfecto que cuando estábamos en este proceso que se logra ya la convención, yo le pregunté, le digo, oye, ¿y qué sigue?, ¿no? Y él me dice, la armonización legislativa es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo tenía muy claro. Lo tenía clarísimo, pero no solo eso, sino que la armonización legislativa tenía que desembocar a final de cuentas en políticas públicas. Entonces, yo digo, y lo dije el 3 de diciembre en la Cámara de Senadores. Es que ya nos está hablando ahí de lo que es el movimiento 312, sí, que ahorita se los explicamos, todo tiene que ver. Ahí vamos. Lo digo, ya se pasó por una primera etapa, que es justamente la convención, después toda lo que es la armonización como segunda etapa, ¿no? Y la tercera etapa, ¿dónde está? Pareciera que ya estamos, y no, todavía no. La tercera etapa es legislar sobre ello. La tercera etapa tiene que ser las políticas públicas. Exacto. Claro. O sea, ¿cómo es posible, no?, que pareciera que ya debiéramos estar en la tercera etapa, porque además tenemos 12 años de la convención, 12 años de que ya se aprobó la convención, y estamos y seguimos en pañales. Increíble. En cuanto a política pública. Todavía batallamos las mamás para buscar escuela, ¿no?, de nuestros hijos, porque no en todos lados los podemos meter. Claro. ¿No? Y además, bueno, tomando en cuenta que hay distintos niveles y tipos de discapacidad, y hay quienes tienen multidiscapacidad también. Así es. Y hay quienes padecen la discriminación múltiple o agravada, ¿no? Que ser mujer, indígena, con discapacidad, y si se es niña, bueno, pues qué difícil también, porque cómo se accede al colegio, a una escuela rural, por ejemplo, si se tiene discapacidad. O sea, es un mundo de obstáculos increíble, y barreras arquitectónicas y barreras simbólicas, ¿no? Y las simbólicas despegan a todas las discapacidades, porque no hay intérpretes en lengua de señas, porque siguen encasillados en segregar a las niñas y los niños en la educación especial, cuando deben estar incluidos en las escuelas regulares, ¿no? Sí estamos todavía atrasados. Como en el sector salud todavía hay problemas para que las personas con discapacidad
puedan acceder a un sistema de salud al 100%. Y voy a dar el ejemplo que siempre doy porque además es el más simple, ¿no? Ya no nos vayamos a los más graves en términos ya de cuando una persona está realmente grave, ¿no? Una persona sorda, por ejemplo, yo me imagino, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido una persona sorda? A mi edad, ir al ginecólogo y tener que llevar a mi mamá, claro, muy complicado. Sí está pesado. Primero, porque yo quiero ser independiente, autónoma. Segundo, porque pues uno también tiene su intimidad. Claro, ¿no? claro. Y eso tiene que ver con la dignidad. Y volvemos a la convención. El artículo 1 de la convención dice, es para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad. Y ahí se está vulnerando absolutamente. Y bueno, esto nos puede dar para otro programa, pero si hablamos de todas las barreras... Y ya estás es un tema. desde ahorita. Explícales qué es la convención. O sea, ¿cómo se llega a esto? Y bueno, ya nos dijiste que está tiempo atrás, pero tu padre empezó mucho antes. Yo quiero que se vayan al contexto de cuando no se hablaba del tema, de incluso cómo una persona desde la política, que fue tu padre, empezó con esta lucha y él estuvo dispuesto a pagar el precio de su libertad. Porque bueno, no se me olvida ese video de presentación cuando se hizo la acuñación del timbre, del sello postal, que ahí nos invitó Lidis en Bellas Artes. Se hizo eso, ¿a qué se hace? ¿2 meses? En agosto. Más o menos. Ya tiene 30 de agosto. Wow, imagínense. Pero sí, platícanos de cómo en ese tiempo donde no se hablaba del tema, hubo alguien que se atrevió a levantar la voz y pues fue múltiples veces encarcelado. Me impresiona a mí en lo personal haber visto ese video, no lo olvido, como desde Lecumberri ustedes están transmitiendo y ahí estás tú, estás caminando en los pasillos. Hay muchos jóvenes que nos están viendo y no saben ni qué es Lecumberri. Sí. Era tremenda esa cárcel que existió aquí en México y que ahora es bellísima porque aparte es un recinto bellísimo. Que tiene una carga muy fuerte. Muy fuerte. Sí, platícales a ellos, ¿qué fue ese inicio de tu padre en aquel tiempo de ese movimiento donde ser irreverente, porque me encantó que dices, yo también soy irreverente, qué importante es ser irreverente y enfrentar nuestros valores para salir adelante, porque eso ya ha dado el fruto de un reconocimiento que es la medalla Gilberto Rincón Gallardo. Sí, bueno, él llevaba muchísimos años en la lucha, no inició solo en el 68. Yo me metí a leer mucho material del Archivo General de la Nación, que por cierto está en Lecumberri, hoy es el Archivo General, que yo todavía a veces se me sale y le sigo diciendo la Penny, como fue parte de mi hogar los primeros años, pues le sigo diciendo la Penny a veces. Pero yo lo que leí pues fueron incluso de los primeros años de la década de los 60. Entonces, en aquel entonces sí era una persona que una de sus obsesiones era luchar porque los campesinos tuvieran su propia tierra, ¿no? La tierra le preocupaba mucho. Los trabajadores como tal, los derechos de los trabajadores es algo que también le preocupaba mucho. Pero además manejaba en todos sus discursos el tema de las mujeres. O sea, ya desde entonces él manejaba el tema que no se nombraba como tal de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, ¿no? Le preocupaba mucho esta inequidad y desigualdad que había tanto social, ¿no? Como económica, ¿no? Claro. Entonces, ya desde ese momento él, pues luchaba por todos estos temas. Cae preso, pues sí, porque teníamos un gobierno no solamente autoritario y asesino, porque eran asesinos, ¿no? Sino que, bueno, finalmente pues la libertad de expresión no existía, ¿no? Entonces, yo he visto cómo todavía hay expresiones donde se niega la cantidad
todavía no nos dan una cifra exacta de cuántos muertos hubo, por ejemplo, en la matanza de Tlatelolco, ¿no? Y entonces dicen, no, pues fueron decenas. Pero si platico con mi madre, que ya estuvo ese día en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre, mi padre no, él ya estaba preso, pues ella te dice, no, eran centenares. Yo veía, porque ella salió corriendo y tuvo que brincar una barda, que no se explica todavía cómo lo logró, es porque además estaba embarazada de mí. Tenía 6 meses de embarazo de mí, ya ahí andaba yo en esas andadas, muy bien, y recibiendo toda la adrenalina. Y me decía, no, es que yo veía zapatitos, partes del cuerpo de personas, ¿no? Y llegó a ver cómo llegaban los tanques y se llevaban en camiones heridos, muertos. Entonces, bueno, era una situación espantosa. Desde aquel entonces, pues mi padre ya luchaba. Yo vi una carta escrita por él, que la he llegado a mencionar en algunas ocasiones, y que me hizo llorar muchísimo, porque además, cuando creces en tanta normalidad, en pues en este andar de lucha y subversión, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, un ambiente político pues, muy fuerte. Para mí era normal. No llegas a palpar o a dimensionar la magnitud de lo que fue tu padre, pues, porque lo ves normal. O sea, para mí era mi papá y ya, ¿no? Y para mí estaba haciendo lo que era absolutamente natural, porque además, pues mis amigos eran los hijos de los dirigentes del Partido Comunista, entonces hacíamos todos. ¿Y llegaban a tu casa y todo? Llegaban a mi casa, o yo iba al parque con ellos. Todos los sábados nos reuníamos los pioneros del Partido Comunista para ser politizados. O sea, yo conocía a los 5 años de edad a José Martí, a Pablo Neruda, qué maravilla. ¿no? Quién era Fidel Castro, quién era Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, y bueno, todos los personajes ligados a la lucha clandestina y a la lucha comunista, Silvio Rodríguez, Víctor Jara. Escuchen, o sea, todos estos personajes pues son con los que yo crecí. Cuando creces en esa normalidad, no dimensionas lo que realmente están haciendo tus padres, ¿no? Y fue hasta que él falleció que me pongo a leer una carta que él escribió de su puño y letra en la cárcel, que yo lloré a mares, porque dije, qué grande es su espíritu, porque estuvo 3 años y medio preso. Y la carta hablaba de una persona con un ánimo impresionante y una fuerza, ¿no? Estaba él, pues estaban todos los compañeros en la crujía 7. Sí, en la crujía 7. Y pasaron las estudiantes de enfermería, que eran niñas de 14, 16 años, y los presos comunes les empezaron a insultar, a gritar cosas a las muchachas, ¿no? Y los presos políticos pues se enojaron y empezaron a agarrar la reja y a gritar Huelo, Goya, y gritaban, ¿no? Y cada vez se hacía más fuerte el grito. Todo eso lo narra en la carta. Y entonces las chicas que estaban entrando, de haber entrado así cabizbajas, sacadas de onda, empezaron como a enderezarse hasta que quedaron erguidas totalmente, ¿no? Y él termina la carta diciendo cuán débiles son las rejas ante el lenguaje inquebrantable del grito revolucionario, algo así, palabras más, palabras menos, ¿no? Y bueno, yo digo, híjole, qué espíritu para... Y entonces ahí dimensioné realmente pues todo lo que él había hecho para las demás personas, porque incluso te llegas a acostumbrar a que la gente llegue, don Gilberto, buenas tardes, un autógrafo, porque todo le pedían. Claro. Desde el simple hecho de darle la mano y el abrazo hasta un autógrafo, ¿no? Entonces, pues creces como normal, ¿no? Y para mí era... Entonces fue realmente hasta hace 10 años que yo dimensioné. ¿Tomaste esa conciencia? Tomé la conciencia de, bueno, para las demás personas sí fue algo importante, y ahora para mí pues sí reconozco, ¿no?, todo lo que realmente hizo, y lo veo ya desde afuera, pues, ¿no? Porque antes lo veía desde adentro, por eso no lo veía. Claro. Porque ¿no? Estabas ahí. Estaba ahí, para mí era normal. Para mí era normal, y así es como se debía actuar.
Y en realidad así deberíamos de actuar todos. Sí, yo estoy de acuerdo, esa es la forma. Sí. Incluso, y por eso digo que ese valor del amor es importantísimo, porque él me decía, si alguien en cualquier parte del mundo es violentada en sus derechos, a ti te tiene que doler, tú lo tienes que sentir. Te lo tatuó tu padre. Y eso no es más que amor al otro. O sea, no tiene que ser alguien de tu familia. Claro. Tiene que ser cualquier persona que esté siendo dañada en su dignidad. ¿Por qué tendríamos que permanecer indiferentes, no? Es que yo creo que ahí en personajes como tu padre, la frase de tú eres yo queda muy, muy vivida así, porque de alguna otra manera, si se lo hacen al otro, me lo están haciendo a mí. Así es. Y con esa importancia y con esa prioridad se atiende. Me gustaría mucho que nos dijeras qué es lo que reconoce o qué está buscando la Cámara de Diputados al estar divulgando en toda la población. ¿Es de México, a nivel ¿qué? Latinoamérica? El otorgar esta medalla, Gilberto Rincón Gallardo, ¿y cuántas veces se ha otorgado esta medalla? Es a nivel nacional, esta es la primera vez. Esto fue aprobado apenas por la pasada legislatura. Así que esto es la primera vez. Ya tenemos el distintivo empresa incluyente, Gilberto Rincón Gallardo, pero es justamente la empresa incluyente, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión laboral. También hay una medalla con su nombre que se da en el estado de Zacatecas y también la da el Congreso. Pero a nivel nacional esta es la primera. Es la primera que se va a otorgar. Pero ¿a quién se está buscando? ¿A quién se va a reconocer? Porque la población está escuchando los anuncios, pero no alcanza uno a captar exactamente a quién hay que nominar, o si ya hay alguien nominado. ¿Cómo es? Yo creo que ya hay muchos nominados. Yo espero que por la difusión que se le ha dado ya hayan mandado pues varios candidatos, candidatas, pero está dirigido tanto a personas en lo individual como a organizaciones que han dedicado su vida o muchos años a la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, también están incluidas las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, en aras de eso, si alguien conoce a una organización, pues yo los invitaría a que pues la enviaran, se metieran a la página de la Cámara y enviaran los requisitos que ahí piden, porque vale la pena visibilizar. Creo que el objetivo fundamental es la visibilización, porque es un tema que todavía no se entiende. Sí, no se entiende. Todavía seguimos batallando en la discapacidad psicosocial, por ejemplo, es un problema que se ha reconocido como tal y además respetada en términos de derechos, ¿no? Todavía hay una gran batalla en el tema de la capacidad jurídica, por ejemplo, ¿no? De una persona con discapacidad intelectual o psicosocial. Y ese es un problema porque hay muchas personas que pueden tener esa capacidad sin problema y se les ha negado, ¿no? Pues todavía se batalla, sobre todo en las zonas más marginadas del país, con el tema, por ejemplo, electoral, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial, pues algunas pareciera que tienen que ir acompañadas, ¿no? Porque además es un tema que tiene que ver también con la apariencia. Es decir, dependiendo de cómo te ven, inspiras miedo o a ver cómo te trato, o a ver cómo, porque quién sabe cómo reacciones. Y, por ejemplo, un chico, una chica o una persona con discapacidad, con parálisis cerebral, por ejemplo, pues la gente luego no sabe ni cómo actuar y pues deberían de actuar normal, totalmente. Claro, ¿no? Claro. No es más que una persona, o sea, no cambia absolutamente nada excepto sus características y su condición. Claro. Pero es una persona con la misma esencia, con el mismo espíritu, quizás con mejores valores, ¿no? Y yo me atrevería a decir, por ejemplo, voy a hablar del caso específico de las personas con síndrome de Down. Son una belleza de personas, porque además yo no sé qué sucede, pero son tremendamente amorosos. No ha habido una persona con síndrome de Down que yo conozca, un niño o una niña, que no sea cariñoso, que no sea con esa mirada buena, limpia, ¿no? Porque no hay juicio, no están juzgando nada, y es el amor puro que brota de ellos, claro. Entonces hay una serie de prejuicios y estigmas alrededor
de la discapacidad como tal, que te evita ver que es un sujeto de derechos, ¿no? Y entonces tienes cuidado, por ejemplo, algo tan simple como en los cines, ¿no? Pues los asientos están hasta adelante, como sí, en la pantalla. O sea, es como para cumplir con el requisito, sí, ¿no? Pero realmente no están pensando, ¿esto sirve? No, y ¿Esto les da comodidad? Claro, ¿Pueden exacto, disfrutar la película realmente ahí? No pueden. Hay que ir a los cines a hablar ¿no? eso. Uh-huh. Sí, es que lo que tiene que haber es una política de Estado. De entrada no se sienten con el ánimo de ir al cine. Yo tengo no hay amistad, las condiciones. no hay las condiciones. Pero no hay Eligen ni el ir. transporte, ¿no? Es más, llegas y ya es una torre de Babel subir al cine. Sí. Y no voy a mencionar ciertas salas, pero yo tengo amistades con discapacidades distintas y me he enfrentado a eso de decir, ay no, ¿qué te parece si mejor vamos al parque? O sea, nos la ponemos más fácil. Sí. claro. Sí, porque no hay esa conciencia. Y eso sí tiene coche, ¿no? Te iba yo a decir algo de que escuché alguna vez una frase que decía que cómo los niños crean en su imaginación y en su mundo esa posibilidad donde entra todo mundo, y los niños son una herramienta muy, muy de ejemplar de cómo las discapacidades quedan diluidas, pero supuesto. la sociedad se encarga de marcarlas de esta manera como tú nos la estás narrando, y cómo de alguna manera nosotros tenemos que volver a ser niños para entender cómo podemos resolver esta problemática, porque se ha vuelto todo un tema. Lo que es inclusión es un tema político que se va a escuchar mucho en este sexenio que está iniciando, pero qué importante es que tú hayas también tomado ya la bandera. Eso me encantaría mucho que empieces a platicarles, no sé cuánto tiempo nos quede, pero del movimiento 312, que también tuve el gusto de estar contigo en la rueda de prensa y en Cámara de Diputados y entenderlo. Dije, ay, pues 312, así de simple, era el día 3 del mes 12. Pero platícanos o platícales a ellos qué es esto del movimiento 312 y cómo nos podemos incluir todos. Pues el movimiento 312 surge, como bien lo dices, primero el nombre sí tiene que ver con el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Karmáticamente estamos en el año 12 de la convención, así que podríamos también verlo desde esa perspectiva. Y el movimiento 312 está formado principalmente por un consejo fundador, que somos los que iniciamos esto. Somos 9 organizaciones, está FADI, está Libre Acceso, está CONFE, obviamente la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, está Fundación Vívelo, México Incluye, RENAPRED, que es la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, que otra está Vida Independiente, también está apoyándonos de manera moral, por decirlo de alguna forma, el contador Pepe Cárdenas Cavazos. Él fue uno de los impulsores de la educación inclusiva en Nuevo León. Desde la Universidad Tecnológica Santa Catarina de Nuevo León inició un programa de educación inclusiva, se llamaba Programa de Atención a la Discapacidad, el famoso PAD, que así le nombró, y es eso, logró que la universidad fuera 100% inclusiva. Ahorita está él en los CCT de Nuevo León, entonces él de alguna forma nos da su apoyo para cualquier situación que se requiera, ¿no? Y de lo que se trata el movimiento es de sumar esfuerzos para lograr colocar el tema de los derechos de las personas con discapacidad al centro de la política nacional, es decir, en términos de que es un tema transversal por un lado, segundo, que se toque como una con perspectiva de derechos humanos y no como un tema asistencial, es decir, las becas de las que se habla, de las tantas que tanto ha mencionado Andrés Manuel, que es las becas a 1 millón de personas con discapacidad pobres, pues es necesaria, sí, porque en México ha habido mucho rezago, hay mucha pobreza, sí es necesario, nadie va a decir que no a eso. Quien lo diga pues está loco porque eso se necesita. Sí.
pero es fundamental que se genere una política en la agenda pública y que tiene que ver en primer término con la posible transformación del CONADIS, ¿no? Que es el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Creo que eso es el primer paso que se tendría que dar, porque tendríamos que tener más atribuciones en ese consejo, más facultades, que tuviera dientes, ¿no? Esto que mencionamos del cine, pues te aseguro que se corrige si hubiera dientes, ¿no? Claro. Porque entonces, si hubiera normas también. pues ahí van las multas, ¿no? Así Que a todo el es. mundo le duele el bolsillo, sobre todo a los empresarios. Claro. Entonces, creo que eso es urgente que se genere, pero bueno, a final de cuentas es una política transversal, ¿no? El tema de los derechos de las personas con discapacidad es transversal, porque ¿quién está exento de adquirir una discapacidad hasta por accidente o por edad? Por edad. Claro. O sea, o por edad, ya no digamos por accidente, por edad. Claro. Y por nacimiento, pues nadie está exento de tener en su familia a alguien que por nacimiento tenga algún tipo de discapacidad. Entonces, sí es una política transversal que toca a mujeres, indígenas, adultos mayores, Claro. niñas, niños, por donde le veas, ¿no? Entonces, eso es lo que el movimiento 312 ahorita está queriendo dar como primer paso, decir que aquí estamos, expertos y expertas en el tema, para vertir toda nuestra ayuda en lo que se necesite generar desde el gobierno. Estamos vinculándonos ya con legisladoras y legisladores para poder también transversalizar el tema en las propias leyes, porque además sí hay leyes, pero son perfectibles, se necesita transversalizar en el tema de la educación, salud, trabajo, ¿no? Y no solamente como la ley, desde la ley general, necesitamos una ley de accesibilidad, ese es urgente también, porque eso hace mucha falta, ¿no? Porque también es un tema transversal. En fin, hay muchísimo trabajo y el Movimiento 312 está invitándoles a que se sumen, porque siendo todos una gran fuerza y no trabajando de manera aislada como Claro. las organizaciones usualmente hacemos, pues yo digo, vamos a lograr ser una bola de nieve imparable, ¿no? Y yo digo que va a llegar un momento en que ya por favor, háganlo. O sea, ya por cansancio. Me encantó cuando dijiste las últimas palabras, y quiero que quede aquí grabado, porque no sé si quedó grabado allá en la cámara, cuando le preguntó una periodista a Lídice que en sus palabras que era el movimiento 312, fíjate, a lo mejor no estás ni tan consciente de lo que dijiste, vamos a hacer la piedra en el zapato. Dije yo, wow, qué buena definición dijiste, vamos a hacer la piedra en el zapato para que el tema de inclusión en cuestión de discapacidad sea tomado en cuenta. Yo lo dije también en algún momento, en aquella vez que les hice de fotógrafos ahí en el evento que fuimos también el tema fue discapacidad allá en el Camino Real. La CEMEFI, que sí, hubo un tema y una sala para tema de discapacidad. Yo nada más estuve tomando fotos y tuve el gusto de tener un momento de micrófono y les dije, creo que la más terrible de las discapacidades es la indiferencia, y a la indiferencia le está llegando su fin, porque como personas como tú o como otras organizaciones, y en este caso ahora que estamos abordando el tema aquí en el programa, nos hace conscientes de qué importante es lo que yo puedo hacer para que este tema sea un tema de prioridad, porque no es allá. Si le está sucediendo a ese niño, si le está sucediendo a esa mujer, si le está sucediendo a esa familia, me está sucediendo a mí. Exactamente. Y tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Ha llegado el momento en que las leyes cambien, pero para que se incluyan, no nada más que se diga como un artículo más, o como decir incluye una primer fila hasta delante del cine. Sí es cierto, ¿quién quiere ver el cine así?
Nadie. Ahora entra a la sala de cine. Estamos agarrando un ejemplo, porque yo creo que con los cines, yo tengo muy buen contacto con personas del medio, y yo creo que ellos estarían muy animosos de darse cuenta que están dejando ir una oportunidad de negocio también al no tener ese tema, porque muchas familias no pueden llevar a la abuela, al sobrino, claro, porque tienen silla de ruedas, porque es muy incómodo y no lo van a andar cargando ahí. Además, la persona requiere recobrar su dignidad. Ese es algo que es un valor, de que era lo que estábamos empezando a hablar. Es algo que también a mí en lo personal me costó trabajo entenderlo, pero decir, sí es cierto, qué importante es la autonomía del ser humano. Claro. ¿Por qué te tienen que cargar? ¿Por qué te tienen que empujar? ¿Por qué te tienen que abrir la puerta? Nadie tiene que nada. Es el derecho a la independencia y a la interdependencia, que como seres humanos, y que que ya te he escuchado hablar varias veces, lo tienes pero en el ADN, ¿eh? Tú eres inclusiva en ADN. Qué buen trabajo hizo, no nada más tu padre, yo también le reconozco mucho, soy coach de vida y siempre le reconozco mucho el trabajo a la madre. Ah, no, claro. Las madres son el contexto de los valores. Sí. El padre puede poner un tema, pero la madre es la que lo adorna, le echa raíces y lo abona. No, bueno, la madre es fundamental. Yo incluso en todas mis conferencias menciono algo que ella fue que me inculcó este tema, que tiene que ver con la cultura indígena y la cultura china. A ver. Porque mi abuelo materno venía porque ya falleció, de la cultura china y la cultura maya, de indígenas mayas. Él nació en Champotón, Campeche. Y entonces, bueno, ella me inculcó, mi madre, justamente por un lado, la cultura china, que es a mirar a largo plazo siempre. O sea, yo por eso digo, y lo dije en el Senado, de pronto pensé que estábamos en pañales y que no se había avanzado. No, sí hemos avanzado. Claro. Pero en efecto estos cambios y esos procesos, como yo le digo de manera irrisoria, civilizatorios, ¿no? Pues son procesos de muy largo plazo, porque para cambiar el chip de las personas, para cambiar una cultura, es a largo plazo. Entonces yo aprendí a mirar a largo plazo. No importa lo que me cueste de tiempo, aquí me van a tener. Aquí voy a estar y seguiré luchando hasta el día que me muera, porque eso es lo que me amé y eso es lo que voy a hacer. Pero por el otro lado también me enseñó mi madre a admirar, a respetar y a venerar nuestras raíces. Ver a nuestros ancianos, y lo digo sin tapujos porque esos son libros abiertos, un cúmulo de experiencia, y ver a nuestros adultos mayores con esa admiración y eso voy a aprender de ti es fundamental. Pero además, si vienes de raíces indígenas, tienes un plus, y el plus es los indígenas y las indígenas ven a todo ser vivo como hermanos y hermanas. Ellos dicen el hermano leopardo, como San Francisco de Asís. Exacto. Y entonces ahí es donde te viene el amor al otro, ¿no? Y cuando tú realmente amas a la otra persona por el simple hecho de existir en el planeta, de verdad la perspectiva te cambia, ¿no? Entonces eso sí es de mi madre. Ahí sí no hay más. Y bueno, a final de cuentas ella era una maestra normalista. Y sabemos que los maestros son pues de armas tomar. Y ella tiene un espíritu y un carácter muy fuerte, que fue también lo que hizo que mi padre aguantara también 3 años y medio en la cárcel, estuviera en la lucha clandestina, porque él cae preso y ella le dice, por los niños ni te preocupes, ¿no? Yo estaba por nacer, sí, ni te preocupes, de eso me encargo yo, tú prepárate para estar aquí 20 años y vamos a salir adelante. Wow. Entonces, pues claro, qué admirable. Que un espíritu tan fuerte también te... Pero sí creo que tiene que ver con esta raíz indígena y china que tiene mezclada en su sangre ella y pues nosotros también. Yo creo, Liz, sin amén de contradecir en nada, al contrario, creo que la mujer tiene un arraigo a sus valores y a sus características intrínsecas de la mujer que la hacen una pieza muy especial. El otro día veía una imagen donde está la
la reina Isabel, y dice, ella se puede mover hacia donde quiera. Dije, sí, la mujer tiene esa, aunque por historia pareciera que no, la mujer en el ajedrez, la reina, puede moverse. Esto que acabas de decir de que tu mamá le dijo, tú prepárate tus 20 años para estar aquí y yo me hago cargo de la casa, es muy interesante el poder analizar. Yo que lo estoy viviendo con personas allá en Xochimilco, el programa que te dije yo que estamos implementando de resiliencia es 21-90. 21 días para colapsar un mal hábito, 90 días para una nueva manera de hacer las cosas. Las mujeres, las madres de familia, son las que sostienen toda esa telaraña que arma un movimiento político o una sociedad, un pueblo, o sostiene una tradición, que es lo que estabas mencionando. Todo detrás de todo esto son los valores. Lo que está detrás de todo esto son los valores. No sé cómo vayamos de tiempo. Ya tenemos muy poco tiempo. Yo quiero decir algo. Yo pienso que justo la fortaleza es un valor fundamental que todas las mujeres tenemos ya. Cuando una mujer dice, no puedo, no tengo la capacidad y están viviendo situaciones que no son las que le corresponden, es porque no está reconociendo que la fortaleza es un valor absoluto que tenemos las mujeres, sin agraviar lo presente. No, yo admiro eso. Y yo siempre digo, las mujeres estamos hechas de una materia prima especial. Es un honor, es un privilegio para mí ser mujer. Sí, siempre lo he dicho. Y quiero destacar eso, Lídice, porque tú eres mujer y ahora en la versión de lo que tu padre hizo, que fue mucho por todo este movimiento que ahora tú junto con otros, ¿les puedo llamar activistas? Sí, activistas son personas que toman acción, o sea, que no se quedan en nada más anotar, sino toman acción, son activistas. Que me encantaría, yo creo que es un menú de invitados fabulosos. ¿Cuántas empresas son las que ahorita están formando la alianza del movimiento? Y dinos cómo nos podemos sumar, así, por ejemplo, yo dije, Levantemos México se une a lo que es el movimiento 312. ¿Cómo se pueden ellos, las asociaciones, las empresas, las personas, sumarse a este movimiento 312? ¿En qué consiste? Pues mira, es muy sencillo. Yo les dejo mi teléfono, es el 55 45 81 44 43. Me mandan un WhatsApp. Lo estamos haciendo a través de cartas e invitaciones para que nos firmen de que aceptan formar parte del movimiento. Perdón, lo hicimos así porque al final de cuentas el movimiento tiene pues que hacer pronunciamientos, declaraciones, y entonces pues ahí tenemos como el sí acepto, ¿no? El sí. Lo que implica pues estar en constante... El compromiso, ¿no? El constante movimiento, compromiso, pronunciamientos con respecto a los distintos temas, ¿no? Pero también obviamente hay quienes pueden aportar, que es lo ideal, algo. No necesariamente estoy hablando de recursos, sino que, por ejemplo, quienes dan capacitación pues nos aportan con eso. Quien saben de infraestructura pues también con eso. Si se cita, por ejemplo, a una marcha que hicimos una rodada el 9, pues vamos, ¿no? Porque se trata de visibilizarnos. Es decir, todas las acciones que nosotros hagamos, pues apoyarlas. Tenemos página de Facebook, Movimiento 312. También ahí nos pueden encontrar. También tenemos Twitter, Movimiento 312, Movimiento 3/12. Ahí también, para seguirlos, Movimiento 3/12. Ajá, ahí también estamos en el Twitter. Y también a través de inbox en mi página de Facebook, Lídice Rincón Gallardo Pavón, también me encuentran. Pero bueno, el acercamiento es muy sencillo porque ahora ya nos localizamos a través de todas las redes sociales. Claro, sí. ¿Hasta un mail? ¿Tienes mail? Sí, como no, lidice8996@yahoo.com.mx. Mira. Bueno, y yo soy la primera que te voy a mandar un mensaje por la parte de capacitación. Yo estaré encantada de cooperar, de hacer algo. Pues bienvenida. Total y absolutamente. Muy bien, pues el tiempo pasa muy rápido y ya estamos a punto de cerrar el programa, y yo lo que quiero es agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros, y estás cordialmente invitada para venir otra vez
y seguir hablando acerca de estos temas tan importantes. Y yo te agradezco, muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, Lidice, por estar aquí. Yo agradezco más todavía porque siempre estos espacios nos dan, como lo dije, la oportunidad de decir cosas importantes, ¿no? Y bueno, la hospitalidad, por favor, pues es siempre muy buena de parte de ustedes. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Víctor, también. Pues sí, me despido, pero cedo a un último mensaje que nos quieras decir a aquellos que nos están viendo. Por favor, diles qué más pueden hacer por ser inclusivos y por ayudar a que México tenga una mejor posición en cuestión de estos temas. Diles un último mensaje. Pues en primer lugar los invito a sumarse al movimiento 312 y en segundo lugar no tengan miedo, digan lo que piensan y mientras más visibilicemos el tema de los derechos de las personas con discapacidad, vamos a hacer de verdad una gran bola de nieve en donde ya no sea posible no vernos. Entonces yo les pediría súmense para hacer una sola fuerza. Bueno, yo me sumo, le voy a llamar. Ya está, yo ya. Nos vemos. Ya estoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a las 3 de la tarde, desde la luz de tu conciencia. Yo soy tú y te amo con todo mi corazón. Gracias, gracias. Hasta pronto. Llenos de luz tus abrazos, es tanto lo que me das. Sabes cómo llenarme de calma con tu mirada triunfante y tu sonrisa me llena de vida y despega mi vuelo. Llenos de luz tus abrazos, es tanto lo que me das. Tienes todo lo que me hace falta, enciendes la luz de mi alma y tus caricias me dan alegría y amor verdadero. Hermoso el paisaje, me muero de amor con tu